Buenas tardes, Gerardo Bleyer, ¿cómo te va? Gracias por estar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, Buenas bien, tardes. muy bien, ¿y vos? Hoy estoy yo, Gerardo Bleyer. Andrea Fernández es mi nombre y Maestra de colaboro. profesión. Colaboro, acompaño acá a Néstor un poco. Un gusto. Un gustazo, maestra, un gustazo. Estás medio bajo de volumen. ¿Cómo andan? Estás medio Bien. bajo de volumen. ¿Ando medio bajo de volumen, sí? Sí. Ahí A está ver, qué mejor. raro, vamos a probar. Ahí está mejor, ahí está mejor. ¿Ahí? Sí. Bueno, ahí va. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, Perfecto. bárbaro, bárbaro. Bueno, perfecto, perfecto. Este, Primero que nada, ¿en qué es esa, ¿sabés qué? qué es esa entrevista que tenías preparada que me enviaste con el presidente de la ONU? ¿Salió o no salió? La entrevista con el presidente de las Naciones Unidas salió, sí, pero no la hice, no fue una entrevista audiovisual, sino una entrevista escrita. Ah, Entonces compartí un artículo en mi blog. Está bien, sabés que podemos empezar por ahí. Eh, Estamos en uno de esos momentos en el que hay que ser serios, ¿sabes? Y para las élites económico-políticas está difícil actuar con esa seriedad. ¿Por qué? Y porque están muy tensionados por la realidad. Lo que pasa es que por esa misma razón, en cuanto que la realidad es tan compleja y desafiante, por los cambios que se vienen, las circunstancias radicales, de conflictos radicales, que es cuanto más serio hay que ser, más templado. Y fíjate si será complejo, que lo que necesitamos es una seriedad suprapartidaria. Es decir, una seriedad que contemple las necesidades de la comunidad, estratégicas de la comunidad. Hay que mirar muy lejos. Y lo que estamos viendo en los comportamientos políticos de las élites sudamericanas, sobre todo, es más bien impulsos reaccionarios, en el sentido profundo, reaccionan sin reflexionar seriamente, reacciones cortoplacistas. Está todo el mundo en estas horas hablando de Cuba. En la entrevista del secretario general de las Naciones Unidas, mi objetivo fundamental cuando lo entrevisté era reflexionar sobre cómo creamos un tipo de gobernabilidad en la sociedad mundial que nos permita ir muy lenta y despaciosamente, porque no hay otra forma de ir, de las lógicas de la confrontación y la competencia a las lógicas de la cooperación y la colaboración. Porque las lógicas de la confrontación y la competencia tenían una razón de ser. Durante demasiados miles de años los seres humanos disputamos la escasez, donde ya hemos hablado de esto. Las comunidades humanas singulares querían asegurar su reproducción social, necesitaban asegurar su reproducción social. De modo que cuando había una tierra fértil, en un determinado espacio territorial y no dos, había una disputa por esa tierra fértil o por una corriente de agua. Eso ocurría cuando la sociedad humana no era todavía capaz de producir abundancia. Ahora la sociedad humana está en condiciones de producir abundancia. Entonces, la tensión por salir de esas lógicas
de la competencia y la confrontación, donde hay grupos de privilegio que se benefician de esa competencia y de esa colaboración para pasar a las lógicas de la cooperación y la colaboración, son enormes. Hay resistencias porque hay grupos de privilegio que se benefician de que se reproduzcan las lógicas de la confrontación y los conflictos radicalizados, cuando en realidad la sociedad humana está ya en condiciones de producir abundancia y de satisfacer las necesidades y las libertades de todos. ¿Por qué? Te pregunté antes de hacer esta reflexión, ¿qué está pasando en Cuba? En Cuba hay una democracia directa imperfecta desde hace muchos años, desde que hubo un proceso revolucionario que derrocó a una dictadura y los líderes de la Revolución Cubana decidieron experimentar una democracia directa en lugar de la democracia representativa. Hay una democracia directa imperfecta que demoró un poco más de lo necesario en iniciar reformas que desburocratizaran esa experiencia para dinamizar a la sociedad. El bloqueo tiene... ¿Sabés qué? A mí me parece muy importante cuando se dice, viste que mucha gente dice el bloqueo, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo es que si usted tiene una máquina para producir zapatos y se la compró a Japón o a Alemania o a China o a Estados Unidos, cuando se rompe un repuesto, usted deja de estar en condiciones de comprar el repuesto para esa máquina para producir zapatos, porque si no los Estados Unidos de Norteamérica le cierran el mercado a la empresa productora de esa máquina. Eso es el bloqueo. Hay que entender el asunto, porque no es una cosita así, no. Hay que estar bloqueado 50 años. Vengo de señalar los errores de la Revolución Cubana, sobre todo en los últimos años, en la experimentación de la transformación de su propia dinámica socioeconómica. Pero esta apreciación, hacerla sin comprender las dificultades que la Revolución Cubana ha tenido para experimentar libremente ese modelo, es una falacia, es una forma de presentar un problema enfatizando un asunto y relativizando el otro. Pero fíjate, ahora voy a salir de Cuba, me voy a ir a Colombia, porque en Colombia hay una crisis igual o de mayor entidad que la de Cuba. Tú imaginas, ¿qué hay en Colombia? En Colombia hay una democracia... Particularmente lo que hay en Colombia... Pará. En Colombia lo que hay es una democracia representativa imperfecta, porque ese Estado se convirtió en un narcoestado hace ya mucho tiempo. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué la democracia colombiana se convirtió en un narcoestado corrupto, donde vienen asesinando dirigentes sociales por miles desde hace 30 años? Vamos a ir a Estados Unidos ahora. Es muy importante lo que te voy a decir ahora. Muy importante. Estados Unidos, durante el primer siglo de su existencia, fue una nación que experimentó un modelo de democracia muy revolucionario. Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, sobre todo, observaron la crisis de la Europa ultraconservadora, observaron también a las comunidades indígenas de Norteamérica, las formas federales y de liderazgos compartidos, colaborativos, con las que habían vivido miles de años antes de la llegada de los españoles, los portugueses, los ingleses, los franceses, etc. Y tomaron de esa experiencia formas que constituyeron a los Estados Unidos de Norteamérica. Aparece también lo que se llamó el macartismo, es decir, una lógica confrontativa con la experiencia
que se vivenciaba en Rusia y en China y en otros países, predispuesta a aniquilar eso en lugar de competir con eso, competir por las mejores formas de desarrollo social. El macartismo le hizo un enorme daño a Estados Unidos. Hablemos ahora de la DEA, para volver a Colombia. Cuando Estados Unidos crea a la DEA, la crea como una institución orientada a combatir el narcotráfico. Porque el narcotráfico, en la forma del crimen organizado, se estaba convirtiendo en una potencia capaz de decidir la política de los estados, porque corrompía funcionarios policiales, militares y políticos, y judiciales, nada menos. En un momento, hace ya mucho tiempo, la DEA sufrió una transformación parecida a la de la CIA, cuando, después de muchos años de conversar con mafias, incorpora a sus prácticas lógicas mafiosas. ¿Cuál fue el rol de la DEA en los últimos 30 años? El rol de la DEA en los últimos 30 años fue asegurar la calidad de la cocaína que ingresa a Estados Unidos, porque no pudieron reducir la enorme cantidad de consumidores con mucho poder adquisitivo. Entonces, en lugar de combatir al narcotráfico, empezó a pactar con mafias del narcotráfico para asegurar la calidad de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Y te voy a decir que en Uruguay hay algunos nabos que están jugueteando con este asunto. Uribe es un señor que desprecia a Estados Unidos y a las élites norteamericanas y cree que juega con ellas. En reuniones privadas dice, hablando con desprecio de esos señores inocentes que no entienden el mundo cuando se refiere a las élites norteamericanas demócratas, a los del Partido Demócrata. Y parece que en Uruguay hay alguna gente que quiere seguir el camino de Uribe, de juguetear, a ver si jugamos un rol total, unos pesitos, ¿no? ¿Qué le va a importar a Estados Unidos que en lugar de ir a Panamá, los activos que se generan por el crimen organizado y el narcotráfico pase por Uruguay? Mucho cuidado, que es muy sencillo convertirse en un estado, en un narcoestado. Muy sencillo cuando se cometen errores en las políticas de seguridad estratégicas de una nación. Pero vuelvo. De modo que, si miramos América del Sur, ¿qué tenemos? Tenemos democracias representativas imperfectas, por un lado, la mayoría, la abrumadora mayoría, y tenemos a la experiencia de la Revolución Cubana, que es una democracia directa imperfecta. Ahora, imagínate tú a la democracia representativa imperfecta peruana si hubiese tenido un bloqueo de 50 años. Imagínate tú, ¿qué sería de ese país? El porcentaje de la pobreza y de la informalidad, en lugar de ser el 60%, sería el 90%. Y son unas pocas élites, como las de la familia de Vargas Llosa, vivirían en la opulencia. Entonces hay que ser serios, muy serios en este momento de la política global y de la política sudamericana en particular, cuando tomamos decisiones y posiciones sobre cómo conducir a América del Sur hacia formas de desarrollo integrado. Cómo juntarnos todos los intereses económicos y las necesidades económicas auténticamente dotadas de un sentimiento de comunidad nacional, continental, para pensar el futuro de América del Sur, porque tenemos enormes potencialidades. No es generando la posibilidad de sucesivas guerras civiles aquí y allá, irresponsablemente, que vamos a resolver los problemas de América del Sur, porque son irresponsables. ¿Qué les pasa con Cuba? ¿Qué es lo que quisieron hacer con Cuba? Que ya subrayé y vuelvo a subrayar, porque los dogmáticos acríticos no me caen bien, porque los fenómenos hay que estudiarlos en toda su crudeza y complejidad.
demoró en hacer reformas. Porque así como el estalinismo burocratizó la experiencia de la revolución bolchevique, esa forma burocrático-estatal nacional se expandió a muchas otras experiencias que quisieron imitar ese modelo. Y eso tiene consecuencias también. La demora en modificar esas formas burocráticas. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la crítica de una experimentación y otra cosa es hacer la vista ciega frente a una realidad objetiva. Entonces, hay que ser serios. Vamos ahora a nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? Yo acepté gustoso tu invitación a participar de este espacio tratando de trabajar lo que hemos denominado el qué está pasando. Bueno, vayamos al qué está pasando. Porque al final de cuentas, si no nos quedamos en la anécdota. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando este tipo de tensiones, muchas de las cuales son artificiales, si tomamos en cuenta la enormidad de los cambios que se vienen? ¿Por qué están teniendo lugar estas tensiones? ¿Y por qué hay actores que contribuyen a producir estos fenómenos que pueden derivar hacia guerras civiles en toda América del Sur, nada menos? Irresponsables, brutos, canallas, que el pueblo tiene hambre, que hay desempleo, que estamos teniendo problemas de desarrollo y se ponen a jugar. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nos está resultando extremadamente difícil producir con dinamismo e inteligencia integrada la riqueza suficiente para asegurar niveles de desarrollo sustentable de toda América del Sur. Nos está pasando eso en algunos aspectos porque nos hemos quedado sin burguesías nacionales. La mayoría de los países de América del Sur se quedó sin burguesías nacionales. Tenemos burguesías de servicio, es decir, burguesías que operan en servicio de otros intereses diferentes a los intereses de la comunidad sudamericana. Y eso está teniendo un efecto terrible sobre la posibilidad de pensar América del Sur desde los intereses de América del Sur. No quiero hoy extenderme mucho más, aunque como comprenderás, hay mucho más para decir sobre esto. Tenemos tiempo, que es la causa... Tenemos tiempo. Ya sé, pero estamos hablando de temas muy delicados en los que nos va la suerte y el destino a los sudamericanos. Entonces, no quiero dejar enunciados sin trabajarlos, más o menos en profundidad, en la profundidad de lo que permite el lenguaje audiovisual. Estábamos hablando de la causa socioeconómica de la crisis de América del Sur, que nos hemos creado sin productores que tengan un interés y una inserción profunda en la comunidad y que por lo tanto participen de la búsqueda de proyectos de desarrollo de América del Sur para competir, mientras sigamos compitiendo ya casi tontamente en el mundo, competir por colocar nuestros productos, valorizar nuestros productos, lograr inserción internacional para nuestros productos, etcétera, etcétera. Nos hemos quedado sin eso. Ya hablamos aquí de lo que pasó en Brasil. El debilitamiento de la burguesía nacional brasilera, ¿a qué dio lugar? A que tomara el poder la oligarquía feudal. Los arroceros, los cafeteros, los del cacao, los ganaderos, con extensiones de 70, 80 mil hectáreas, ¿no? En Brasil, ese sector de la sociedad tomó el poder y quiso hacer un país a su imagen y semejanza, con esclavos y siervos.
Entonces le ganó la cueriada a la burguesía brasileña. Y está destruyendo Brasil, ¿no? Destruyendo Brasil. Entonces hay que tener cuidado y entender la profundidad. ¿Quiénes están detrás de qué? ¿Y por qué? ¿Y a qué temen? Y hay otro componente que tenemos que analizar en estos días. Y que también es grave, que es la crisis de la socialdemocracia. Este es un fenómeno que empezó en Europa y se trasladó a América del Sur. La crisis de la socialdemocracia tiene muchas causas, y yo ando además medio engripado, así que seguramente no estoy en el mejor... Estamos por Zoom, estamos protegidos. Sí, ya sé, pero yo sé, por eso estoy acá, pero no ando en los mejores días expositivos y este es un tema también delicado. ¿Qué le pasa a la socialdemocracia? Yo le llamo, porque la socialdemocracia tiene una tradición y altos valores históricos y contribuyó decisivamente a la elevación político-jurídica de la civilización occidental. Pero ¿qué le pasa ahora a lo que yo llamo la socialdemocracia naif? Le pasa que se da cuenta de que no tiene soluciones si no vuelve a pensar dialécticamente. Si solo formula enunciados idealistas, moralistas, se va a enfrentar con los Bolsonaro, que la van a aplastar. Porque los Bolsonaro no formulan enunciados idealistas ni moralistas, te aplastan. Entonces, estamos teniendo un problema ahí de densidad de la producción intelectual, de la comprensión. Por eso yo estoy tratando de trabajar el qué está pasando en todas sus dimensiones. Y nos va a llevar tiempo, entre otras cosas porque hay cosas que yo mismo no tengo la más mínima idea, no logro entender en toda su complejidad todavía. Estoy estudiando, me levanto muy tempranito y estudio, además de trabajar. Y está difícil, hay cosas que está difícil entender en toda su complejidad porque están ocurriendo ahora mismo. Son transformaciones tectónicas que están ocurriendo ahora mismo, entonces está difícil. Por eso mi exhortación a la seriedad. Está bien que alguno diga Cuba es una dictadura. Cuba no es una dictadura. Cuba es una revolución que tuvo lugar en un momento histórico complejísimo de revoluciones, contrarrevoluciones, imperialismo, antiimperialismo, autonomía, dependencia, imposiciones, las lógicas políticas anuladas por el fascismo. En fin, Cuba surge en un momento histórico y es todavía, y conserva todavía, algunos de los rasgos que tuvieron lugar y que son el resultado de esa enorme complejidad de conflictos de ese momento histórico. Después es una democracia directa imperfecta. Como son democracias representativas imperfectas el 80% de los países de Sudamérica. Y no los bloqueamos. Yo espero que la élite norteamericana quede gente inteligente y lúcida, que comprenda que es usada por el neofascismo o el neofranquismo de América del Sur, que los desprecia porque son feudales y ellos son representantes simbólicos y prácticos de la revolución burguesa, sobre todo los demócratas, como para comprender que tienen que tener cuidado de no jugar con fuego, no dejarse manijear por ideologismos naif. Hay que pensar y mirar seriamente. ¿Qué sería jugar con fuego? ¿Cómo? ¿Qué sería jugar con fuego para el imperio? Y jugar con fuego es alentar la radicalización de los conflictos en lugar de buscar formas que nos conduzcan a diálogos sofisticados que permitan ir resolviendo los conflictos para que América Latina pueda tener un desarrollo sustentable que le facilite a Estados Unidos olvidarse de América Latina. Ahora, no se hace así, no se hace con bloqueo, ni con ¿cómo se llama esta porquería que quisieron hacer provocativa? ¿Cómo se llama? Ayuda humanitaria. ¿Quién está detrás de esto? Ayuda humanitaria. Pero vamos a ser serios, Vamos a ser serios. Sacar el bloqueo y en 3 años Cuba no necesita ninguna ayuda de nadie.
si hace la reforma que tiene que hacer. Gerardo, Venía orientada a sábado. Gerardo, acá juegan otros papeles, te invito, te estoy provocando, pero acá juegan otros fenómenos también, no es solamente el imperio y Sudamérica, porque hay papeles en el mundo que está jugando, por ejemplo, la vieja Europa, que está en crisis, pero la Rusia que está en avance y la China que está en avance. Y se quiere comer el terreno también de América Latina. No es solamente que esté jugando hoy Norteamérica. Sí, exactamente. Hay que mirar cómo se están desenvolviendo todos los espacios geopolíticos. A ver, Europa, yo soy europeo, ¿sabes? Yo soy una cosa rara, si querés que te diga, porque yo soy identitariamente, yo soy una especie de judío europeo, gitano, aymara. Porque tengo una profunda... Es una mezcla media rara. Aymara, mapuche, charrúa, ¿sabes? Yo tengo admiración por el talante libre del gaucho, que es una mezcla de todo esto que te vengo a decir. El talante libre del gaucho, que no conocía las perturbaciones que provoca la forma de producción basada en la propiedad privada. Ahí hay sustancia comunitaria que tenemos que pensar y buscar, pero es para otro día. Pero soy europeo y tengo una profunda admiración por la elevación de la ciencia y la cultura que produjo en sus mejores momentos revolucionarios Europa. Y me da una profunda pena el seguidismo mezquino, chiquito, vulgar, carente de visión estratégica de los problemas de la humanidad, desde los problemas de la humanidad. Como están un poco en una situación difícil, efectivamente, porque están entre dos monstruos que se desarrollan a pasos agigantados, innovan y valorizan el capital de un modo increíble, aceleradamente, que son Estados Unidos y China, efectivamente están en problemas, pero no van a salir de los problemas siendo ramplones. Europa es una cosa. Entonces, y China y Rusia también tienen intereses geopolíticos, porque sobre todo China tiene que satisfacer la demanda que necesita su industria y sus industrias clásicas y sus industrias innovadoras de recursos naturales. Pero si observás una cosa que hay que tener en consideración y que no es para hoy, obviamente, China en 5.000 años de historia nunca fue imperialista, ¿sabes? En 5.000 años de historia China nunca fue imperialista. Siempre reaccionó a acciones imperialistas por conquistar, dominar y controlar China, ¿no? De los portugueses, los españoles, los ingleses, los norteamericanos, los japoneses. No es un dato menor. Eso no quiere decir que en función de los intereses de su desarrollo no tenga necesidades que satisfacer en el mundo y que eso le haga jugar un rol geopolítico que a nosotros nos puede tanto beneficiar como afectar según cómo se desarrollen los acuerdos de cooperación. Lo mismo pasa con Estados Unidos. También con Estados Unidos podemos establecer política de desarrollo de cooperación. Ahora no. Si nos quieren imponer quién gobierna, cómo gobierna, cuándo gobierna, mediante formas extorsivas. Así no. Eso ya no. Porque es un boomerang, además. Por eso te digo que espero que haya gente inteligente todavía en Estados Unidos. Que sepa percibir que estamos sentados sobre un barril de pólvora en América del Sur. Porque lo que le pasó a Cuba, esto de la simultaneidad de muchas crisis, la crisis de la pandemia, la crisis del bloqueo y la crisis de la demora de la reforma, como decía un periodista entrevistado por Blanca Rodríguez hace unas horas en El Espectador, le pasa a todos los países de América del Sur, le está pasando,
Entonces, de otra manera, ¿no? Claro, no están bloqueados, pero tampoco tienen acceso a dinero barato, salvo Uruguay, porque gobernó 15 años la izquierda y hizo las cosas muy bien en ese sentido, ¿no? La gestión de deuda, etcétera, la gestión de grado inversor, todo eso. Pero la mayoría de los países de América del Sur no tienen eso, no tienen acceso a créditos baratos para resolver situaciones ahora como estas, de estancamiento de la economía mundial. Entonces, estamos sentados sobre un barril de pólvora y por eso puse énfasis al comenzar y cierro de la misma manera. Hagamos un esfuerzo por ser serios. Y después debatamos políticamente sobre todo lo que queramos debatir, cada uno con su posición, su punto de vista, defendiendo los intereses de nosotros, yo que me he pasado la vida defendiendo los intereses de las clases trabajadoras, porque creo que son las que más necesitan intelectuales que estén ahí, porque son las que más difícil les resulta producir intelectuales, ¿no? Porque no tienen universidades. Y por eso hay que valorar el Uruguay también, y a la Universidad de la República, y su gran rol, al que yo no pude ir, dicho sea de paso, por razones que la mayoría de la gente conoce. Así que empecé pidiendo seriedad, termino pidiendo seriedad, y les mando un abrazo. Gerardo Bleier, al igual que le dije ayer a Carlitos Viera, con Carlitos Viera hace años que militamos juntos en radio, en proyectos de difusión y de pensamiento. Contigo no hace tanto que te conozco, pero ha sido un placer en el día de hoy. El speech que metiste fue, en realidad, te agradezco que estés en Andares. Y yo, al contrario, yo te agradezco otra vez la generosidad a ustedes. Y un gustazo, maestra. Le mando un abrazo. Ya nos conoceremos con un asado cuando esta pandemia de la porquería empiece a aflojar de una vez por todas. Le digo que para mí fue una clase hoy, de filosófica, histórica. Dale. No me daba para anotar los conceptos. Era todo conceptos que voy a tener que analizar. Me deben un asado, cuídense. Gracias, nos vemos el miércoles en 15 días. Nos vemos, un abrazo grande. Chau, gracias. Pequeña tanda, ya volvemos. Estamos en Andares. No puede decir esto, Manini Río. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag.